Las civilizaciones antiguas nos han dejado más preguntas que respuestas. Hoy exploramos algunos de los misterios más desconcertantes que todavía desafían a los historiadores. En Turquía, Göbekli Tepe es un templo de más de 11.000 años, construido antes de la invención de la agricultura. ¿Cómo pudieron los cazadores-recolectores levantar estas estructuras megalíticas? En las montañas de Bayan Karaula en China, los discos Dropa fueron encontrados con inscripciones que algunos creen que cuentan la historia de un aterrizaje extraterrestre. ¿Es esto solo un mito o una realidad oculta? En México, las cabezas olmecas, gigantescas esculturas de piedra de más de 3.000 años, presentan rasgos que no se asemejan a las culturas locales. La fortaleza de Sacsayhuamán, en Perú, tiene paredes de piedra con bloques que encajan tan perfectamente que ni una hoja de papel cabe entre ellos. ¿Qué tecnología usaron los incas para lograr tal precisión? Mohenjo-Daro, en el actual Pakistán, es una ciudad de más de 4.000 años. Desapareció repentinamente y algunos creen que una explosión misteriosa fue la causa. Podría haber sido un antiguo desastre nuclear. En Costa Rica, las esferas de piedra perfectas de la cultura diquís, algunas de más de 2 metros de diámetro, desafían la lógica. ¿Cómo lograron tallarlas con tanta precisión y con qué propósito? En Bosnia, se encontraron esferas de piedra gigantes que algunos creen que son obra de una civilización perdida. ¿Qué propósito tenían estas esferas perfectas, y cómo se lograron tallar con tanta precisión? La Cueva de los Tallos, en Ecuador, es famosa por sus túneles aparentemente artificiales y misteriosos artefactos que algunos creen que podrían ser de origen extraterrestre. Nanmadol, una ciudad construida sobre un conjunto de islas artificiales en Micronesia, es conocida como la Venecia del Pacífico. ¿Cómo lograron construir estos enormes bloques de basalto sin herramientas modernas y cuál era su verdadero propósito? En Francia, las pinturas de la Cueva de las Caux, de más de 17.000 años de antigüedad, muestran un conocimiento artístico y simbólico avanzado. ¿Qué motivó a los humanos prehistóricos a crear estas obras de arte tan elaboradas en las profundidades de las cuevas? En Teotihuacán, México, la pirámide de la serpiente emplumada esconde túneles y cámaras subterráneas que solo recientemente han comenzado a ser explorados. ¿Cuál era el propósito de estos espacios ocultos? Las pirámides de Meroe, construidas por la civilización nubia, plantean preguntas sobre su construcción y propósito. ¿Cómo esta civilización desarrolló una arquitectura tan avanzada? El manuscrito Voynich, un libro ilustrado, escrito en un lenguaje o código desconocido, ha desconcertado a criptógrafos durante siglos. ¿Es un tratado científico perdido o un elaborado engaño? En Bolivia, las ruinas de Pumapunku, parte del complejo de Tiahuanaco, tienen bloques de piedra tallados con una precisión que sigue desconcertando a los arqueólogos. ¿Qué herramientas utilizaron para lograr estos cortes perfectos hace más de 1000 años? En la península arábiga, la ubicación de la legendaria ciudad de Ubaro, llamada también Irán de los Pilares, sigue siendo un enigma. En textos antiguos, es descrita como una ciudad opulenta que se desvaneció en un cataclismo. ¿Dónde se oculta esta ciudad perdida y qué eventos provocaron su desaparición? En la India, el templo de Kailasa en Ellora, tallado en una sola roca, asombra por su precisión y escala. ¿Qué técnicas usaron para crear esta maravilla arquitectónica? En México, el calendario azteca, o Piedra del Sol, es una impresionante representación de la cosmología azteca. El propósito exacto y la interpretación completa de sus intrincados símbolos siguen siendo un misterio. Frente a las costas de Japón, en Yonaguni, se encuentran misteriosas estructuras submarinas. Algunos creen que son restos de una civilización perdida y otros dicen que podrían tener un origen natural. ¿Fueron realmente talladas por el hombre? En Europa, los túneles de Herztal, una extensa red subterránea, datan de la Edad Media. Nadie sabe quién los construyó ni para qué. ¿Eran refugios o tenían un propósito ritual? En África, Gran Zimbabue fue la capital del poderoso reino de Monomotapa.
Su repentina decadencia y abandono en el siglo XVI sigue siendo un misterio. ¿Qué causó su colapso? ¿Fue la superpoblación o escasez de recursos? Aún se debate. Estos misterios nos recuerdan lo poco que conocemos del pasado. En Malta, los templos de Agar Kim, construidos hace más de 5000 años, con enormes bloques de piedra causan intriga. ¿Cómo lograron erigir estas estructuras sin tecnología avanzada? En Estados Unidos, Cahokia, floreció entre los siglos X y XIII. Esta ciudad cuenta con montículos de tierra que sorprendieron a los arqueólogos. ¿Cómo construyeron estas enormes estructuras y por qué se abandonó la ciudad? Y en Perú, Chavín de Huántar, con sus intrincadas esculturas y túneles subterráneos de hace 3000 años, sigue siendo un enigma. ¿Qué propósito tenían estos complejos diseños? En India, Hampi, una ciudad del imperio Vijayanagara, sorprende con su arquitectura monumental. Sin embargo, su caída en el siglo XVI sigue sin explicación clara. ¿Qué provocó su colapso? En México, Chichén Itzá, con sus precisas alineaciones astronómicas y la misteriosa desaparición de sus habitantes, aún desconcierta. ¿Qué esconden estas ruinas mayas? En España, los dólmenes de Antequera, construidos hace más de 5000 años, plantean preguntas sobre su propósito. ¿Qué motivó la construcción de estos monumentos funerarios? La civilización del Valle del Indo, que floreció hace más de 4000 años, tenía un sistema de escritura que hasta ahora no hemos podido descifrar. ¿Qué secretos esconden sus textos? En la remota isla de Pascua, los moais, enormes estatuas de piedra, siguen siendo un misterio. ¿Cómo transportaron y erigieron estos colosos los antiguos habitantes con tan pocos recursos? Y en Perú, las líneas de Nazca, enormes figuras geométricas y animales talladas en el desierto, solo son visibles desde el cielo. ¿Por qué las crearon y cómo lograron tal precisión sin tecnología avanzada? Estos misterios revelan cuán poco entendemos sobre el pasado. Deja tus teorías en los comentarios y suscríbete para explorar más enigmas del pasado.